Construida entre 1961 y 1968 en Madrid por Francisco Javier Sáenz de Oiza, Torres Blancas representa una respuesta crítica e innovadora a los grandes planteamientos urbanísticos de la primera mitad del siglo XX. En un momento en el que el urbanismo internacional aún estaba fuertemente influido por las propuestas funcionalistas, Oiza reinterpreta sus principios fundacionales con una sensibilidad formal y humana que rompe con la rigidez del racionalismo ortodoxo. Torres Blancas juega con la versatilidad para abrazar la diversidad de la vida íntima y cotidiana de los habitantes, una arquitectura viva, orgánica, que se extiende cual árbol, abriéndose a la naturaleza en un entorno urbano, donde huyendo de la uniformidad se destaca la singularidad de cada pieza frente al conjunto. Se evoca la idea de comunidad autosuficiente al integrar en el complejo vivienda, comercio y ocio. Las comunicaciones verticales se completan con un sistema de evacuación de basuras o con montaplatos para el transporte de alimentación desde el restaurante a cada pieza residencial. Todo ello envuelto en una expresividad plástica en concepción casi escultórica que se convierte en una de las primeras y más destacadas expresiones brutalistas en España y que supone un original intento de dignificar la arquitectura residencial en altura, rompiendo con los cánones establecidos. El edificio Torres Blancas. Si tuviéramos que hablar de la relación con el entorno de esto, que en principio iban a ser 3 torres, luego 2, luego una, quizá habría que hablar de una torre que nace hundida como desde el terreno, como en cierto modo protegiéndose de la ciudad. Oiza había tenido una relación extraña en las viviendas sociales, donde la autopista al final se comió los jardines de las viviendas sociales, que le molestó. Es decir, una zona de un jardín de un vecino, llega la comunidad y lo aprovecha para meter el coche, cosas que hoy se están recuperando. Entonces, en cierto modo, dijo, estas torres van a tener que estar hundidas para protegerse de la ciudad, y tienen esta sensación de nacer desde abajo y protegerse como un escudo con un vacío, hacer un vacío de manera que la ciudad no pudiera ampliar una carretera sobre ese vacío. O sea, entonces hace un jardín que es muy bonito, que luego recorreremos, donde vemos aquí estas fuentes que nos hablan del mundo un poco de Torres Balbás, del mundo granadino, del mundo mediterráneo, en cierto modo, también nos hablan de Frank Lloyd Wright, ¿no? Pero entonces es una torre donde se da importancia al mundo del jardín, que iba a contener instituciones y cosas públicas en relación con la ciudad de la que se quiere separar. Iba a tener una guardería, una floristería, una capilla, o sea que es una relación de amor-odio, una relación compleja entre la propiedad privada y la comunidad, ¿no? Y eso se refleja en la manera de entrar descendiendo la torre, que te sientes protegido por los muros pantalla que veremos, y sin embargo luego vas con una pradera de Frank Lloyd Wright con círculos verdes y de hormigón, de gravilla, con una naturaleza como dominada, controlada, que tiene también que ver con cosas de Carlos Scarpa, otro como discípulo de Wright, de manera que hay una cantidad de discípulos de la arquitectura trabajando aquí por ausencia, pero todos como convocados, interesante, y que lo vemos desde, como os decía, desde esta manera de entrar hundiéndonos hacia la naturaleza del centro de la Tierra, ¿no? Gran parte del programa, digamos, de relación con la ciudad, como pasaba en las viviendas sociales, este programa que hemos hablado de la capilla, de la iglesia que había en la época de los 60 en las viviendas sociales, que Oiza quiso hacer aquí, como la obra duró tanto, 10 años, al final el promotor también va cambiando, Oiza va cambiando, la sociedad va cambiando, de manera que al final no se llegaron a hacer, y sin embargo se mantuvieron ideas también como de origen de un comedor en la planta alta, que a lo mejor hablaremos a continuación como otra idea que se conservó. ¿No? Pues la verdad es que aquí, desde la planta primera, que tiene una escalera distinta, que vemos que la escalera de caracol acaba en un espejo, y sin embargo hay una escalera como principal que nos va a llevar aquí, cogeremos aquí un nivel distinto de esos ascensores que nos llevarían a esta corona circular que hemos dicho que era el comedor. Y encima del comedor la familia Huarte había dispuesto una zona para las reuniones de los empresarios y de los directivos cuando venían de Pamplona y que tuvieran que pasar la noche. En aquella época los medios de comunicación eran mucho más lentos que ahora y querían tener reuniones y unas salas para dormir y reunirse en sesiones largas. Eran de un diseño muy bonito, con unos muebles de época, pues de la Casa Knoll o de las casas norteamericanas fundamentalmente, también había de diseño italiano. Eran unos muebles también y con muchas incrustaciones de latón en las paredes, como vemos por aquí, y que en las fotografías del comedor se pueden ver algunos detalles, ¿no? Eso era encima de la planta del comedor, estaba el grupo Huarte y sobre el grupo Huarte la piscina, a la que se subía por esa escalera de caracol.
Y aquí estamos digamos, en este espejo que nos puede hablar un poco de este mundo que sujeta la escalera de caracol, un cristal. La escalera de caracol está soportada por este pilar que es un espejo de reflejo de latón. Bueno, yo creo que si os parece pasamos un poco a describir lo que es el edificio, ya lo que son las viviendas. Son prácticamente 100 viviendas. La mayoría son de 200 metros, hay unas viviendas duples, son prácticamente de 400 metros y otras individuales de 90. Las de mayor número de ellas, casi el 60%, son las de 200 metros, que es una vivienda, digamos, en L. Es como una casa de la pradera de Frank Lloyd Wright puesta en altura. Una vivienda en L, también en cierto modo con John Hudson, como si tuviéramos una planta de casa patio cuadrada de John Hudson puesta en altura, midiendo 200 metros. Y eso se mezcla con una complejidad en las viviendas de que pues, se puede entrar por arriba, para abajo o a nivel. Ese juego de sección triple que había experimentado mucho Oiza en viviendas sociales y en Alcudia, lo evoluciona aquí de una manera compleja, que a veces funciona bien y a veces funciona mal, pero es interesante la manera de entrar en una casa que te sorprenda, que descubras una riqueza espacial, una secuencia de espacios, la luz, todo eso era muy importante en Oiza. Entonces estas viviendas son muy luminosas. Él hablaba mucho de Bachelard en la escalera que sube, la escalera que baja. Ese es un tema interesante que aplica en las viviendas. Gastón Bachelard hablaba de la escalera que sube al desván como el mundo de los sueños, que uno siempre ve como una escalera que sube. Y la escalera que va al sótano, que es el mundo del asesinato, uno lo ve como una escalera que baja. Entonces, diferenciar entre escalera que sube y escalera que baja es un discurso muy oiciano, muy bonito, y que estaba muy en relación con la estructura del hombre como ser vertical. Él prefería una doble altura, una casa dúplex, pero y esa idea vertical, si no la pueden sostener en la totalidad, lo sostiene con las escaleras, con el modo de acceder, una entrada compleja, ¿no? Pues estas viviendas que hemos hablado, que son en forma de L, bien pueden ser de los dos brazos de la L, un brazo dúplex. Uno de los brazos de la L va a tener los dormitorios y el otro brazo de la L es la zona pública. Y con una secuencia espacial muy abierta y muy flexible, de manera que hay mucha permeabilidad visual. Para Oiza la secuencia de espacios es muy importante. Y aquí la cocina, en cierto modo, queda un poco oculta o tapada en la secuencia espacial y es uno de los brazos donde está detrás de una de las pantallas de hormigón, aparece una cocina larga de gresite que tiene una iluminación por un pavés anaranjado que hemos visto en la fachada o que veremos en la fachada, un pavés que parece oscuro y que por dentro da un color miel muy bonito a la cocina. Para Oiza, como el color era muy importante, hay puertas de corredera color berenjena, la definición del color también era muy importante, había a lo mejor amarillo plátano, amarillo oro, amarillo, hablaba como un pintor y en vez de ver un amarillo veía 100 amarillos. Para Oiza el color en arquitectura era fundamental y también en la representación en las revistas. Estaba un poco en contra de la representación en blanco y negro, dentro de que le gustaba la fotografía en blanco y negro muchísimo. Y aquí podemos ver cómo un plástico ya nos habla como del mayo del 68, de Archigram, del mundo del color, del mundo pop, de manera que una cosa que ha nacido en origen, un poco que hemos hablado de, pues podríamos haber dicho a Van Eyck, a los Smithson, de repente evoluciona más a Archigram, porque como la obra ha durado 10 años y lo último de las cosas últimas es el portal y la puerta, pues aquí vemos una puerta ya del año 68 y a lo mejor hemos visto arranques del año 61. La torre arranca en el año 61 y conecta con la ciudad en el año 68 en Pop Archigram, como podemos intuir en el comedor Ruperto de Nola, que era también una cosa sesentera, digamos, de la época de los Beatles, un mundo optimista, feliz, de mayo del 68. ¿no? Tiene una terraza muy importante, que es como si estuvieras en una planta baja, que acaban en un envolvente de madera, en un envolvente circular, que son estas formas circulares que vemos aquí, que te sientes protegido. Oiza no quería que miraras hacia abajo, estás en una casa de la pradera que ves el horizonte y lo vemos alrededor de estas grandes pantallas de hormigón, porque era un esfuerzo estructural en el que colaboró Javier Mantelora, un ingeniero de caminos también navarro, recientemente fallecido, catedrático de puentes y que venía de la Escuela de Ingeniería Española de Fernández Casado. Entonces aquí se mezclan, que lo podemos ver como arquitectura, ingeniería y el mundo navarro y el mundo de un promotor mecenazgo en una visión interesante, ¿no? Viendo en estos ascensores circulares, un poco como de un tronco de un árbol subiendo por unos fluidos verticales, estamos ya en la planta 21 en los apartamentos de gente joven. Oiza quería que
cerca del comedor y los usos comunitarios estaban en la parte de arriba. Es una torre como una ciudad jardín y en la parte de arriba pensaba que había peluquería, cines. Y entonces ponía a los chicos jóvenes en la planta 20-21 los apartamentos pequeños. Estamos en un apartamento pequeño, una familia que dice, ahora me voy a ir a trasladar al 15 porque somos más. Y quiere decir que en cierto modo la idea de Oiza funciona, porque ahora esta familia que es joven dice, oye, lo he comprado aquí, somos más, vamos cambiando. Y ahora ya se van para el 15, que era un poco a la vivienda de 200 metros. Y estamos viendo aquí esta protección de la terraza para que no veas hacia abajo, que Oiza quería que hubiera una mirada lejana. Vemos los cubres radiadores de madera, estas ventanas un poco de Frank Lloyd Wright de arriba abajo en madera, el suelo de madera cálida, los techos bajitos, ¿no? La llegada a la piscina es una llegada muy bonita por esta escalera de caracol y lleva un vestuario muy bonito que recientemente se ha rehabilitado, intentando recuperar algunas ideas del proyecto original. Lógicamente, rehabilitar una piscina hace falta como cariño, dinero y medios. La piscina es muy bonita y en general yo creo que debemos intentar que estos edificios que son patrimonio de la ciudad de Madrid, pues que se involucrar a las administraciones, tanto autonómicas casi como estatales, a edificios que simbolizan la entrada a la capital, que son patrimonio casi nacional, pero también internacional, porque responden al espíritu de una época. Entonces, creo que la huella de los antepasados, como diría el poeta, que el auténtico poeta no busca la belleza, sino la huella de los antepasados. Entonces, esta huella de los antepasados, que tenemos muchas en Madrid, y ahora estamos en una huella del 68, sería bueno que las instituciones colaboraran a su mantenimiento, ¿no?